lecturas. Primero quiero decir muy gracias para Renata y también Felipe. Estoy muy feliz por esta transformación en materia oscura. Temna Snow is the original title in Slovene language, because where we come from is Slovenia, where lives only 2 million people. The language that we speak is Slovenian. Nos menciona el título en esloveno, que es Temna Snow, es materia oscura, y ella escribe en esloveno, nos recuerda, su país donde viven son 2 millones de personas solamente, es un idioma hablado por pocas personas, relativamente. I will just read one very short extract from one of those 11 stories, just to give you the feeling of sound, the rhythm, the dynamic, let's say the groove of the language, and also of the rhythm of my writing, because I strongly believe that structure and dynamic is extremely important in writing. I was never interested only in linear story. Okay, nos comenta que va a leer un extracto de uno de los 11 cuentos que componen el libro, también para que sintamos el ritmo, la dinámica y el sonido del lenguaje, que ella se fija mucho en la estructura, no solo en la linealidad de la historia, sino en la importancia de cómo suenan y cómo están armadas las historias. Those 11 stories are written out of different perspectives, some of them from male, some of them from female, and 2 of them they are from the perspective of children or a youngster. Sí, nos comenta la perspectiva, el punto de vista en que están escritos los 11 cuentos. Algunos tienen el punto de vista de la mujer, otros son la voz del hombre, y 2 más son niños, las voces que nos cuentan los relatos. And exactly this story, Včasih Mihael molči, a veces Mihael calla. Sí, el título del cuento que nos va a leer es A veces Mihael calla. Yeah. Is told through the perspective of a 9-year-old girl who is thinking about what is going on in her life, in her family. Cuenta la historia, la voz es la niña de 9 años que está contando qué sucede en su vida, en su historia personal. She's confronting those basic questions: what is true, what is not true, what is lie, what is good, what is bad, and of course why adults have right to lie and children do not. Nos comenta que el punto en que está la niña es saber qué es mentira y qué es verdad y qué no lo es, y por qué lleva a algunas personas a mentir y a los niños no. I will not tell you exactly what really going on, what is really going on in the story, but I think you will get the feeling, because I was also very much focused that I don't tell more through this girl as 9-year-old girls really knows. Nos dice que no nos va a comentar exactamente qué es lo que piensa la niña, qué es lo que está pensando, también porque ella misma, la niña, no tiene conocimiento de cómo lo va a decir. Yeah, because sometimes there's just not words to articulate some things, what happened adults and also children. Nos comenta que no existen a veces palabras para explicar. And it's exactly that kind of things, that kind of dark sides of our lives, of human being, I'm trying to lighten and put into the words. Y eso que no puede decirse con palabras es lo que ella busca iluminar y decirlo con palabras, con el relato. So I will just read 3-4 sentences. Leerá unas cuantas enunciados. Mihael je moj najboljši prijatelj. Imam še neke prijateljice, ampak on je edini, s katerim se zarumem zares. Tudi zdaj se včasih z njim pogovarjam, čisto tako, kot da je tu poleg mene. Kadar na vrtu kuham špinačo, jasno, da ne pravi špinača, ampak vzamem nekaj mehkih listkov in jih sesekljam, nato iz mivke zvalim cmoke, spečem še kako potico ali tortico in na vrh zapičem kamenčke, da so videti kot češnje ali jagode, ter kostilo postrežem taskanu,
punčkam, medvedku, Brunotu, ki mu manjka eno uho, in lisici Mici, ki se ni nekoč po lisiči trgala rep, en krožnik vedno pripravljen še za Mihaela. Mijael es mi mejor amigo. Tengo también algunas amigas, pero él es el único con quien de veras me entiendo. Incluso ahora converso a veces con él, igual que si estuviera acá a mi lado. Cada vez que cocino espinacas en el jardín, claro que no son espinacas de verdad, pero tomo unas hojas tiernas y las pico, y después hago albóndigas de arena, cocino algún pastel o torta, y le pongo piedritas por arriba para que parezcan cerezas o fresas, y le sirvo el almuerzo a Tascan, a las nenas, al osito Bruno, al que le falta una oreja, y al zorro Misi, al que una vez por accidente le arranqué la cola. Siempre preparo un plato también para Mijael. Y entonces nos sentamos a la mesa en el jardín y conversamos de distintas cosas, de la escuela, de lo que haya de nuevo en casa, y siempre le pregunto a Mijael cómo está él. En general me dice que ahí donde está, él también tiene amigos y que un día me va a llevar y me los va a presentar, pero que yo sigo siendo su mejor amiga. Mamá dice que Mijael está en el cielo, que está junto a Jesucito, aquel niñito Jesús que tiene María en los brazos, no el otro, el bebé que está en el pesebre, ni el otro, el adulto que está en la cruz. Mamá dice que ahora Mijael juega con los angelitos, porque siempre fue bueno, no solo en la escuela, sino también en casa. En la escuela yo también soy muy buena, en casa no siempre. Bueno, en la escuela también a veces hago de las mías, como dice mamá, pero nunca riño así como así, sin razón. Que Mijael está en el cielo, eso dice también papá. Lo mismo me dijo el catequista en el catecismo. Mamá dice que los niños buenos van al cielo, pero a los traviesos se los lleva el diablo. Y como yo soy, según dice mamá, muchas veces una traviesa, antes tenía miedo de que si me llegara a morir, viniera el diablo por mí y me llevara consigo al infierno, donde está la gente malvada a la que el diablo tortura ahí abajo de diferentes formas. Pero desde que voy a casa de la tía no le tengo más miedo al diablo, porque sé cómo se ve el diablo. Tiene cuernos y patas, cabeza y cola, como los que tienen Volodia y Sara, que son novios, y una vez tuvieron 3 hijos, que ahora ya son grandes. Cada vez que voy a casa de la tía de visita, Volodia y Sara vienen enseguida corriendo hacia mí porque saben que tengo pan duro para ellos, o bizcochos, que en especial le gustan a Volodia. La tía tiene estas cabras, gallinas, 3 gatos y un perro, solo desde hace algunos años. Antes trabajaba en la oficina y viajaba mucho. De los viajes me mandaba siempre una postal y también me traía algo. Mi tigrecito Tascan y juegos de madera de Rusia, como el trompo que da vueltas y vueltas y entonces la gallinita roja y amarilla picotea granos encima. Y la muñeca de Sudamérica, que protege a los niños de los malos espíritus, a veces también algún vestidito. Pero después, a la tía se le cayó el mástil en la cabeza mientras navegaba y desde entonces ya no puede leer ni escribir bien, así que no trabaja más en la oficina y se mudó de la ciudad a la granja donde ahora cultiva verduras y también las vende. Con ella vive su amiga que la ayuda y que a mi mamá no le gusta. Además hay gente que trabaja en su casa pero que no vive ahí. Mamá y la tía creen en Dios, pero el Dios de la tía es distinto del Dios de mamá y me gusta más porque es más amable. La tía dice que Dios vive también en sus zanahorias, en sus lechugas, y que está en Volodia y en Sara, y que el diablo no se lleva a los chicos traviesos con él al infierno, porque el infierno no existe, y tampoco existe el cielo. Cuando la tía habla de eso, mamá se enoja y luego muchas veces se pelea. La tía dice que en el momento en que le cayó el mástil en la cabeza, se le apareció un ángel en el cielo y le dijo que no se preocupara de nada, que él la cuidaba. Y también le dijo que desde entonces su vida sería más hermosa. Mamá, que es muy gorda, empieza a mecerse en la silla y a gesticular con los brazos. Luego se pone de pie y le grita a la tía que ella, la tía, hace hechicería pura y dura. La tía se ríe y después empieza a hablar de cosas que mucho no entiendo y que también empiezan a aburrirme un poco. Y prefiero irme afuera a jugar. La mayoría de las veces con la perrita de la tía, Dividendo, a la que llamamos Didi. O empiezo a reírme de Volodia. Lo agarro de los cuernos y lo tiro para abajo. Como no le gusta, Volodia empieza a tironear y me ataca como un toro bravo.
Yo me zafo y corro delante de él y me divierto mucho, pero yo sé que cuando Volodia se para frente a mí con sus cuernos, no es en serio, que él también juega, y después corremos y saltamos por el jardín hasta que mamá me arrastra a la casa para que no me ensucie otra vez y me lastime las rodillas. Eso es cierto. De mayo hasta el final del verano, cuando llevo bermudas o estoy sin nada, me pelo las rodillas casi siempre, porque me resbalo muchas veces y me caigo y me raspo la piel y me sangra. Pero a mí no me importa. Es mi mamá la que se enoja porque correteo como un chico y me porto mal, peor que mi hermano y mis compañeros de escuela, y en especial peor que Mijael, que casi siempre se portaba muy bien. Mi hermana, y esto es la pura verdad, es distinta de mí, es muy linda. Tiene pelo castaño, largo y rizado y es igual a la mamá de Jesucito, María. Mi hermana no es lengua y larga y siempre se la ve un poco triste. Los demás le dicen que es linda, papá, mamá, nuestros parientes y la gente que viene de visita. Pero mi hermana no solo se ve triste, sino que está triste de veras. ¿Por qué? No lo sé. Pienso a veces que tal vez es porque baila y toca el piano. En esas tareas se ve a la gente seria y triste. Cuando vamos a recibir visitas importantes, mamá le dice que prepare alguna composición para después tocarla ante las visitas. Por suerte, eso a mí no me toca. Un poco me insistieron para que aprendiera flauta o violín. Para el violín incluso me inscribieron, pero a mí me dolía el cuello todo el tiempo y el sonido me ponía los nervios de punta. No me gustaba nada chillar todos los días con aquel violín. Y una vez, cuando el profesor me amonestó, me enloquecí y arrojé el violín de la escuela por la ventana abierta. Y mamá después lo tuvo que pagar y tuve una semana de arresto riguroso. Pero a violín no fui más. Aquella semana, cuando por lo del violín no podía salir de casa, dibujaba mucho al volver a casa después de la escuela, en el cuarto. Sobre todo dibujaba a mi tigrecito Tascan, al que quiero más de todos mis juguetes. También porque mamá y papá no me dejan tener un gato de verdad. Mamá dice que los gatos traen pulgas y enfermedades y que se les caen los pelos que agarran los muebles. Pero en casa de Mijael tienen 2 gatos y nadie tiene pulgas ni está enfermo. Bueno, a excepción de Mijael, que no se enfermó por los gatos, sino porque unas células de su cuerpo se pusieron malas y atacaron a las células sanas. Además de Tascan, dibujaba mucho Transformers, que de robots pasaban a esos horrorosos animales y monstruos. Cuando mamá descubrió mis dibujos se enojó mucho conmigo. Gritaba que por qué dibujaba esos malditos demonios. Y además decía que yo también era un demonio de esos. Eso me parecía gracioso porque, entonces, le dije, no hace falta que venga el diablo a buscarme. Puedo ir sola al infierno cada vez que quiera. A mamá se le infló la cara. Se veía roja como la calabaza en la que prendemos una vela para la noche de brujas, que después alumbra desde el balcón. Estaba tan furiosa que pensé que iba a explotar y, por primera vez en mi vida, me abofeteó. Yo estaba tan sorprendida, y ella aún más. Advertí que se arrepintió enseguida de la bofetada, pues mi mamá enseña que no hay que pegarle a los niños. Cuando en medio del llanto le expliqué que esos no eran demonios en absoluto, sino robots Transformers que se transformaban en Sara y Volodya, ya no supo qué decir y salió de mi cuarto dando un portazo. Me empezó a doler un poco, pero menos que aquella vez que caí en el asfalto andando en patines. Por eso estaba tan ofendida, porque no había hecho nada malo. Por pura injusticia me regañó y hasta me pegó. Pero en verdad también estaba un poco satisfecha, porque cuando la puse en disposición de que me abofeteara, era lo que yo la había llevado a bofetearme, era yo la que la había llevado a bofetearme, le explicó más tarde a papá, también la castigué a ella. Y no solo con mamá, también con papá estaba furiosa, que más tarde me regañó porque me portaba mal con mamá. A mí nadie me va a ordenar qué tengo que dibujar y qué no. Si como castigo no me dejan salir, entonces dibujo lo que se me antoja. Cabras, demonios, tigres, gatos o a Dios. Sí, a veces dibujo a Dios, al de la tía, que es amable y se ríe. Le dibujo rayos de sol alrededor de la cabeza. El de mamá tiene siempre un sobre todo negro, largo, y un yelmo negro metálico sobre el rostro para que se vea malvado como Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, que vi con mi papá en DVD y me parece terrorífico,
porque tiene esa voz grave y atemorizante. Mi mamá tiene un trabajo bastante gracioso. Es maestra de gente que no se entiende entre sí. A veces tiene clase por la mañana, a veces por la tarde y 2 veces por semana también de noche. La gente la quiere y la escucha con atención, le creen y respetan todo lo que les dice. Por eso también estoy muy orgullosa de mamá. Cuando va a casa de algunos de esos alumnos grandes, a veces me lleva con ella. Dice que es porque no tengo ni idea de lo linda que es mi familia, donde todos nos entendemos muy bien y nos amamos, y que tengo por eso mucha suerte. Cada vez que alguna de sus alumnas empieza a llorar, o si en la conversación llegan a alguna de esas cosas que yo no debería escuchar, mamá empieza a hablar en voz baja con la señora y a usar palabras que no entiendo. Pero a mí me interesan justamente esos temas sobre los que no debo saber nada, porque soy aún muy pequeña y no los entiendo, como dice mamá. Los apartamentos y casas a los que vamos con mamá son muy variados, algunos incluso muy desordenados. Antes de entrar, siempre me pregunto cómo será. Cuando observo a mamá, cómo mira a su alrededor, veo de inmediato en su rostro qué piensa del conjunto. A veces alguna de las mujeres está hinchada y tiene manchas negras y azules, violetas o verdes en la cara. A esas, mamá les toma la mano mientras habla con ellas. A veces alguno me ofrece algo, alguna galleta o un jugo. Yo siempre debo decir primero, no, gracias. Y solo después, cuando me ofrecen otra vez, puedo decir, sí, por favor. Aceptarlo y dar las gracias. Pero si me ofrecen algo que me gusta mucho, por ejemplo esos dulces que se llaman duraznitos, entonces ya desde la primera vez digo, sí, por lo que mamá siempre me mira feo. Y entonces yo, con cuidado de que mamá no lo note, me llevo los duraznitos del plato y a veces como tanto que me duele la panza y me hace mal. La que hace duraznitos es la señora que vive sola y no se entiende con su hijo. Él consume drogas y va a verla para sacarle dinero. A veces hasta le da una paliza, como dice la señora. A otra señora le pega el marido. Él trabaja mucho y bebe mucho. Cuando vamos a verla, la observo con cuidado, pues me interesa ver si tiene algún bulto nuevo o algún moretón. La señora dice que por desgracia tiene una piel en la que todo se ve enseguida, pero también que le resulta difícil porque el marido es así a veces, pero por lo demás es bueno y ella lo sigue queriendo. A mí me parece raro. Yo también a veces le pego a mi hermano y nos damos una paliza, algunos de los compañeros o compañeras de la escuela, pero nunca tanto como el marido le da a la mujer. Y a pesar de eso, yo sigo queriendo a mi hermano y después también nos reconciliamos. Lo que no entiendo es por qué la mujer no le devuelve los golpes al marido. Tiene 2 hijos, uno que es más grande que yo y su hermana que está en 3er grado como yo. La señora dice que muchas veces llamó a la policía, pero que su marido, cuando vienen los policías, siempre se calma y a ella le da miedo acusarlo. Además de mi mamá, a su casa van trabajadoras sociales que quieren persuadir al marido para que reciba un tratamiento y no beba más, pero él no quiere. Promete que no lo va a hacer más, pero después le sigue pegando a la señora y a los niños. Pero un día tuve una muy buena idea. ¿Y si nos juntábamos yo, mi papá, mi mamá, la tía, la señora y el hijo? A la hija no la llevaría porque es demasiado flaca. Y además lleváramos a Divi, que es fuerte y grande y gruñe a los extraños malvados. Y una vez a uno que merodeaba alrededor de la casa de la tía lo mordió hasta sacarle sangre y la tía tuvo que ir a la policía. Al marido lo esperaríamos en la casa y todos juntos nos arrojaríamos sobre él y lo golpearíamos tanto que quedaría todo ensangrentado y con los huesos rotos y ya no se atrevería nunca más a golpear a la señora y a los hijos. ¡Oh, qué feo me miró mi mamá! Dijo que no se debe pegar porque es violencia. Pero él puede. ¿Por qué él puede? No lo entendí. Así que no, porque golpea solamente a la gente malvada. Ya sé, pero justamente por eso es necesario hacer algo, porque es malvado. Pero mamá repetía que eso no se debe hacer, porque eso no lo permiten ni Jesucito ni Dios. Sí, entonces, ¿por qué a él lo dejan que golpee a otros? Porque eso no pueden impedirlo. Bueno, si ellos 2 no pueden, entonces podríamos. Entonces debemos nosotros. No, dijo. ¿Por qué no? Porque no, respondió. Porque algunas cosas, ahora que soy todavía una niña, no las entiendo. Y las voy a entender más adelante, cuando sea grande. Sí, entonces ¿para qué vamos a su casa, si no la podemos ayudar?
No quise ceder. Le ayudamos con la conversación y con el consuelo. Me devolvió. Luego le propuse mi plan a papá, que también me miró raro. ¿Cómo podía entrarme en la cabeza algo así? Si nosotros somos una familia correcta, no golpeamos ni a grandes ni a chicos. Mamá agregó que el amor es lo más importante en la vida, que con él es posible vencer al mal. Pero yo insistía en que con esa señora el amor no tenía ninguna fuerza. Pero mamá se paró y se fue, como hace cada vez que no quiere hablar más de algo, y me dijo que no molestara más, que tenía trabajo. Por la noche me quedé meditando en la cama. ¿Qué se le podría hacer a aquel marido? Me vinieron a la mente varias cosas. Por ejemplo, hacerle un té con hojas de adelfa, que son muy venenosas, según me contó Mara una vez que yo quería masticarlas. O decirle a la señora que le cocine al marido unos hongos venenosos de oronja verde y se morirá enseguida. Pero después me acordé de que todavía quería a su marido, así que ya no supe qué pensar y preferí dormirme.